SCP-1595 es una serie de mensajes escritos procedentes de diferentes épocas y lugares. Propiedades anómalas del SCP-1595 se derivan de su naturaleza anacrónica. Casos de SCP-1595 a menudo se escriben utilizando métodos que no deben estar disponibles en el período de tiempo o lugar desde el que se originan, y siempre están en inglés moderno. Los mensajes de SCP-1595 son serializados internamente, y cada caso descubierto seguirá al que se encuentra antes, a pesar de que a veces son escritos en siglos anteriores. Además, el análisis de la escritura a mano utilizado en los mensajes de SCP-1595 indica que han sido compuestos por la misma persona, independientemente de las discrepancias cronológicas mencionadas anteriormente. De los 67 mensajes encontrados hasta ahora, 53 se han dirigido a la misma persona, una mujer desconocida llamada Molly. De los mensajes restantes, 3 a una Danby, 2 a Ben, 4 tienen un destinatario desconocido, y 5 son en su mayoría ilegibles. Anexo, SCP-1595-A, la siguiente es una lista de notables casos de SCP-1595. Mensaje 1. Origen. Cincelado en el interior del mausoleo de la familia, Londres. Fecha aproximada de la escritura, 1700. Recuperado, 1920. Mensaje, sé que estás ahí fuera en alguna parte, Molly. Vuelve, no tiene que terminar de esta manera. Mensaje 3, origen, escrito con un marcador permanente en una copia de una Biblia de Gutenberg, se recuperó de los archivos papales. Fecha aproximada de la escritura, 1453. Recuperado, 1932. Mensaje, tienes que dejar que me vean, Molly. Son mis hijos también, perra. Nota, el marcador permanente se inventó en 1952. Mensaje 7. Origen, inscrita con un bolígrafo en los márgenes de Madonna de blanco. Fecha aproximada de la escritura, 1670-1690. Recuperado, 1945. Mensaje, oh, eres una mala pasada, te voy a dar eso. Yo nunca podría alcanzarte. Pero si estás en viaje pesado, muñeca. Mensaje 9. Origen, inscrita en las paredes de una cueva en la cordillera de los Andes. Originalmente recuperado por una expedición. Fecha aproximada de la escritura 14-000-12-000 AC. Mensaje 1948. Mensaje, ¿estás dejando un rastro? No te puedes ocultar para siempre, Molly. Te conozco como la palma de mi mano. Nota, este mensaje es único en que no fue escrito manualmente. En su lugar se utilizó un tipo de corte láser. Mensaje 14. Origen, en una hoja de papel en blanco que se encuentra en las pertenencias de un difunto. Fecha aproximada de la escritura 1830. Recuperado, 1956. Mensaje, ya voy por ti, Dandy. Sé que a su madre no le gusta, pero vamos a seguir con nuestro pequeño secreto. Siempre querías ver mi trabajo en el garaje. Nota, la muerte del sujeto se determinó que era un homicidio, pero el arma homicida no fue identificada. Técnicas forenses modernas revelan que es una sierra eléctrica de acero. Mensaje 20. Origen, un pergamino recuperado de la madrasa, Bagdad. Fecha aproximada de la escritura 650-670. Recuperado, 1967. Mensaje, es una buena cosa que guarden las cosas numeradas. Maldita sea, pero la mierda temporal puede ser confusa. Mensaje 34. Origen, una nota al pie de un proyecto de ley publicado por el Parlamento de Flandes. Fecha aproximada de la escritura, 1686. Recuperado, 1978. Mensaje, alguien te está ayudando, Molly, lo sé. Eso va contra las reglas, muñeca, tú lo sabes. Vas a tener que ser castigada. Mensaje 48. Origen, en los documentos de alistamiento en el ejército británico, recuperado del Museo de la Guerra Imperial. Fecha aproximada de la escritura 1912. Recuperado 1986. Mensaje, ¿te fuiste con ellos? Ellos, más que nadie. Se necesita coraje, voy a reconocerte eso. No será suficiente, sin embargo, ni siquiera dónde estás. O más bien, cuándo estás. No pueden protegerse ni nunca.
Nota, los papeles de alistamiento también contenían un elefante World Wildlife Fund primer sello africano, que data de 2011. SCP-1595-1551. Origen grabado en una placa de cobre encontrados en una tumba sin marcar, Siberia. Fecha aproximada de la escritura 50004-500 AC. Recuperado, 1990. Mensaje, ¿puedes oír el tic-tac, Molly? Lo escucho todo el tiempo, hoy en día. Era irritante, al principio, pero me acostumbré a él. Usted se sorprendería de las cosas que usted puede acostumbrarse a si es necesario. Al igual que la jaula en que deben haber sido puestos usted y los niños, ¿cómo pudiste hacerles eso a ellos? Nota, además del cuerpo, la tumba contenía 300 cuentas de marfil, 150 dientes de zorro, y los restos de una 38 Smith & Wesson especial. Una bala que pertenece a la misma arma de fuego fue encontrado incrustado en el fémur del esqueleto. Mensaje 64. Origen, bordado en la parte trasera de una tapicería franca, se recuperó de un coleccionista local en Nantes, Francia. Fecha aproximada de la escritura, 780-800. Recuperado, 2009. Mensaje, no te preocupes, ven. Papá viene. Mensaje 65. Origen, se encuentra en una pared de piedra en el yacimiento arqueológico de Göbekli Tepe, Turquía. Fecha aproximada de la escritura, 11-000-10-000 AC. Recuperado, 2011. Mensaje, él viene muy pronto. SCP-166 parece ser un ser humano femenino en su adolescencia, de mediana estatura y constitución delgada. Análisis médicos y fisiológicos indican varias desviaciones de las normas humanas de base, incluyendo el crecimiento acelerado del cabello aproximadamente 20 centímetros por mes, la vulnerabilidad a las partículas en suspensión en el aire, como el humo de cigarrillo y los aerosoles que pueden producir síntomas similares a un ataque agudo de asma, aumento de la sensibilidad a úlceras por presión, y las alteraciones en los requerimientos dietéticos. SCP-166 se caracteriza por su efecto inusual en los hombres. Tras establecer contacto visual con SCP-166, el 100% de los varones humanos usados en pruebas intentaron tener contacto sexual inmediato, independientemente de su orientación sexual habitual. En aproximadamente el 70% de los sujetos de prueba, el impulso se desvaneció después de haber sido alejados de la presencia de SCP-166. En el 30% de estos casos, sin embargo, el deseo se convirtió en obsesión, lo que resultó en violentos intentos de obtener acceso a SCP-166. Anestésicos de clase A fueron efectivos en el 43% de estos casos, en el resto fue requerida la exterminación. El efecto que SCP-166 causa en los varones le provoca angustia, sobre todo debido a su deseo de seguir una vida monástica basada en los principios de castidad, pobreza y obediencia. Por esta razón y otras, el contacto entre ella y cualquier hombre humano está terminantemente prohibido. Procedimientos especiales de contención. SCP-166 puede mantenerse en un entorno de seguridad mínima. Se encuentra en una suite estándar clase B en el sitio 17, con las siguientes modificaciones. La suite al lado ha sido modificada en un puesto de observación local. Paneles de acrílico translúcido con ranuras de visión se han colocado en el pasillo próximo y área de estacionamiento para evitar la línea de visión directa en la suite de contención desde el pasillo exterior. Señales de peligro han sido colocadas en toda la zona de contención, indicando que ningún personal masculino es permitido en la zona. Solicitudes razonables de artículos y modificaciones a la suite de contención podrán concederse después de su previa aprobación por un nivel 4 o por una autoridad superior. Hasta la fecha, SCP-166 ha solicitado una copia de la Santa Biblia, versión King James, con apócrifa, concedida. Un rosario católico, concedida. El acceso a un sacerdote católico para confesión, misa y otros sacramentos, negado. Varios libros y revistas, en su mayoría de carácter religioso, concedidos, en espera de la revisión y aprobación de contenidos. Un teléfono con el que ponerse en contacto con la abadesa del convento en Cornwall, Inglaterra. Concedido, a SCP-166 solo se le permite una hora de llamada a la semana a este único número de teléfono.
SCP-166 está generalmente contenta de permanecer en sus habitaciones, siempre que se le proporcione entretenimiento en forma de materiales religiosos, libros, televisión y artículos de arte. A cambio de su cooperación en su propio confinamiento, SCP-166 tiene permitida una excursión de 12 horas fuera del siglo XVII a una isla deshabitada no más de una vez al mes. El protocolo de liberación 19A es el que se usa y observa en estos casos, con la restricción añadida de que ningún personal masculino tiene permitido acercarse a menos de 500 metros de SCP-166 durante el transporte, y ningún personal masculino es permitido en la isla durante su estancia. Como hasta la ropa más ligera tiende a causar úlceras por presiones caras dentro de los 45 minutos de uso constante, a SCP-166 se le permite ir desnuda para fines médicos. Las prendas de vestir y sábanas de la cama deben ser hechas de algodón de fibra larga, y deben ser cambiadas cada semana. El personal masculino no tiene permitido ver o entrar en las inmediaciones de SCP-166. La violación de esta orden dará lugar a revisión disciplinaria inmediata y posible exterminación. Al menos un miembro del personal femenino debe permanecer en la sala de observación de al lado en todo momento, y mantener la observación visual directa de SCP-166 a través de las ranuras de visión o del circuito cerrado de televisión. Con el fin de minimizar el riesgo de exposición accidental, todas las cámaras y las ventanas deben estar equipadas con filtros translúcidos con al menos el 50% de exclusión de detalle. Ningún registro de cualquier evidencia fotográfica de la apariencia de SCP-166 se mantendrá. SCP-166 requiere sustento de aproximadamente unos cc de semen humano al día, administrado por vía oral. Se han hecho arreglos con un banco de esperma local para este fin. La obtención in situ se llevará a cabo solamente en emergencias. Debido a muchos problemas de salud de SCP-166, las evaluaciones médicas deben llevarse a cabo al menos una vez por semana. Anexo 166, texto de una carta, de origen desconocido, encontrada en la suite de SCP-166. Querida, conocí a tu madre cuando ella era una chica. Tenía cascos en lugar de pies y las estrellas en sus ojos. Ella era bella y la natural, y la maté con mis propias manos. Eden no es un lugar. Es un estado de ser. Ellos querían llevarnos a él. Yo los detuve. Tomé el paraíso lejos de nosotros por segunda vez. Nunca me he arrepentido de mis acciones en ese día, excepto una: cuando me conociste ese día, viste a tu padre poner una bala en la cabeza de tu madre. No hago excusas, solo una explicación. Espero que entiendas por qué hice lo que hice. Espero que me perdones. Te amo. Me gustaría haber hecho más por ti. Lo mejor que podía hacer era dejarte en manos de gente amable y cariñosa y esperar que te criaran en mi lugar. Por lo que he visto, lo hicieron bien. Lamento que no pudieras quedarte con ellas. Lamento que te trajeran a este lugar. Prometo hacer mi mejor esfuerzo para hacer que tu estancia aquí sea agradable. Prometo que te mantendré a salvo. Feliz cumpleaños número 16, cariño. Tu padre. Fuera del agua parece ser una humanoide femenina con un volumen medio de 90 litros conformada en su totalidad de agua. Son posibles otras formas, comúnmente formas geométricas. Cuando se introduce en SCP-054 una masa de agua, se vuelve indistinguible en su entorno. El sujeto debe volver periódicamente a una masa de agua a fin de mantener su volumen debido a la evaporación. Fue trasladada hasta el sitio 08 para su estudio después de encontrarla. El sujeto inicialmente sentía curiosidad sobre el personal de la fundación y parecía disfrutar de la interacción con el personal de mantenimiento e investigadores, imitando sus figuras. Después de varias semanas, aparentemente, la criatura se sentía lo suficientemente cómoda para permanecer fuera del agua durante la vigilancia rutinaria, aunque retrocedía cuando se realizaban intentos de estudiar su composición. SCP-054 aparentemente está constituida por agua normal, sin diferencias detectables en comparación con el agua de manantial común del mismo origen. Ningún fenómeno térmico, electromagnético, biológico o de otra naturaleza ha sido detectado en su cuerpo que indique cómo es que se mueve. El agua perdida de SCP-054 debido a la evaporación no presenta propiedades especiales al condensarse.
Los experimentos con SCP-054 fueron suspendidos después que 2 investigadores resultaron heridos. Después de este incidente, los protocolos de contención han sido actualizados. El sujeto posteriormente exhibió signos de desconfianza y agresividad en torno al personal masculino. El sujeto fue reclasificado como Euclid. Experimentos de pérdida de agua. El sujeto se vuelve retraído e inactivo cuando se le niega el acceso al agua. Su forma compacta, en teoría, es para reducir la superficie expuesta para la evaporación. Durante los primeros días movía con impaciencia para saludar a cualquier persona que entrara en su recinto, comportándose con entusiasmo. Posiblemente indicaba una comprensión por parte del sujeto que controlamos el acceso al abastecimiento de agua. Este sujeto dejó este comportamiento ayer, en reconocimiento de que ninguna ayuda está por venir. Pruebas de temperaturas extremas. Conseguimos la autorización para intentar pruebas de temperaturas bajo cero esta mañana. El sujeto se volvía letárgico cuando la temperatura descendía, y se congeló por completo después. La espectroscopia del cristal de hielo no reveló anormalidades. Trozos de hielo fueron recogidos para su estudio. Esto está marcado en contraste con su comportamiento en las pruebas con temperaturas de 95 grados, cuando llegó a comportarse de forma agresiva e intentar escapar de su recinto. Hemos enviado una orden de trabajo para combinar los equipos de control de temperaturas con el recinto estándar del sujeto, ya que ha comenzado a resistirse a los esfuerzos para transportarlos a cámaras experimentales con un comportamiento cada vez más desesperado. Evaluación de memoria y acondicionamiento. El sujeto ha demostrado inesperadamente ser experto en la navegación de laberintos complejos y la resolución de puzzles. El Dr. Seskel finalmente ha resuelto el problema de motivar al sujeto mediante la aplicación de descargas eléctricas o deshidratantes de sílice. El bromeo con que debemos tenerlo entrenado para buscar en poco tiempo, y después de observar sus métodos, creo que puede estar en lo cierto. Nota. Al sujeto se le concederá un plazo de recuperación de 48 horas. Parecía estar en su progreso al final de los experimentos de la semana. Experimentos de incorporación ácido-base. Estoy empezando con .5m de una solución de ácido clorhídrico. No tengo idea de lo que va a pasar, pero si esto incorpora mecanismos homeostáticos como sospecho, entonces debería obtener una idea de cómo mantiene su figura. La temperatura en el recinto se ha reducido a 278 K para ayudar a controlar la creciente conducta errática de SCP-054. Anexo 054-B. Después de 5 años son incidentes, la clasificación del sujeto ha sido degradada a seguro de a la recomendación formulada por los doctores a cargo de SCP-054. Los experimentos se reanudarán bajo los auspicios de la unidad biológica E7. La precaución aún debe ser ejercida al interactuar con el sujeto.